Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero. Bueno, pues como ya os contamos en la primera media hora, está con nosotros hoy Raúl Alonso, que es historiador del arte y además coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura español. Es decir, que de esto que estamos hablando, pues sabe un poquitín. Raúl Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Lorenzo? ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí en vuestro programa. Pues para mí es un placer, porque aparte de ser una persona que sabes mucho de historia, que sabes mucho del arte, eres un querido amigo que sí has estado en la versión televisiva del Colegio Invisible, pero yo creo que esta es la primera vez que vienes aquí, ¿no?, a la radio. Yo creo que sí. Yo creo que en el programa de radio es la primera vez y por eso te digo que estoy encantado en compartir con vosotros un ratito de charla y de conversación. Encantado, un placer. Bueno, es la primera y esperemos que no sea la última. Ya sabes que aquí siempre que viene alguien de primeras ponemos la alfombra roja, sacamos el cava, en fin, ponemos también alguna tapita para que estéis, pues eso, como en casa, básicamente. Efectivamente, estoy como en casa y me siento muy bien y como bien dices, aparte de todo, nos tenemos mucho cariño desde hace muchos años, o sea que un gusto. Sí, señor. Oye, que antes de ir al tema que estamos tocando en el Colegio Invisible de hoy, cuéntame cómo es tu día a día. Bueno, pues como bien has comentado, soy coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura, llevo trabajando en el Ministerio de Cultura desde el año 2001, o sea que son muchos años. Y bueno, pues en los últimos, la mayoría del tiempo lo he dedicado a la gestión de exposiciones. Siempre en la Dirección General de Bellas Artes y siempre pues vinculado con proyectos expositivos y con la organización, gestión y producción de exposiciones para el Ministerio de Cultura. Básicamente ese es mi día a día, lo cual me permite estar en contacto constantemente con artistas, comisarios, obras de arte, con todos aquellos agentes que intervienen en la realización y producción de una exposición, y a la vez también estar en contacto constantemente con las instituciones que acogen todas estas exposiciones, que generalmente suelen ser instituciones propias, como son pues la mayoría de los museos de titularidad estatal que tiene el Ministerio de Cultura repartidos por toda España. Básicamente, muy resumido es eso, y toda la gestión que conlleva pues la producción y la realización de todas estas exposiciones. Oye, ¿cuál es la exposición de la que tú tienes el recuerdo de decir, oye, es que me siento tremendamente orgulloso de haberla hecho? La verdad es que esto es un poquito como esto de a quién quieres más, a papá o a mamá. Bueno, pues es complicado, porque con todas se establece al final un vínculo emocional, porque es cierto, yo me vinculo muy emocionalmente con todos los proyectos que desarrollo, y no hay ninguno que te pueda decir, es que de no quiero saber nada, todos me gustaron mucho y de todos saco algo y de todos he aprendido mucho. Pero mira, me quedo con algunos de arte contemporáneo que me han resultado muy interesantes. Recuerdo, mira, una exposición que organizamos hace unos años en Tabacalera. Tabacalera, como bien sabes, o si no sabéis, os lo recalco, es un edificio industrial que hay en la ciudad de Madrid, que durante muchos años se ha utilizado como espacio de exposiciones de arte contemporáneo por parte del Ministerio de Cultura y que ahora se está recuperando también para seguir haciendo exposiciones. Y en ese espacio organizamos una exposición del artista Juan Hidalgo hace algunos años, hace como 6 o 7 años, que además fue una exposición muy, muy emotiva por muchos motivos. Es que es una exposición que la comenzamos a montar con el propio artista Juan Hidalgo, que él ya era muy viejecito, era muy mayor, le habían dado un premio nacional y demás, y en pleno proceso de producción de la exposición falleció Juan Hidalgo. Con lo cual fue una exposición que nos obligó a reinventar el proyecto. Y como te digo, es la primera vez que me ha ocurrido y por eso establecí un vínculo muy emocional con ese proyecto, porque comenzamos con el artista vivo y terminamos inaugurando la exposición con el artista fallecido. Y luego, aparte, la exposición incluía una serie de piezas que eran todas con una poética visual tremenda, entre ellas, por ejemplo, una selección de pianos que trajimos de diferentes museos de toda Europa, que se expusieron en una sala. Una serie de pianos que realizaban unos sonidos muy especiales, porque Juan Hidalgo, aparte de artista plástico, era músico también. Entonces, la exposición estaba llena de música, de arte, de bellas artes. Era toda una especie de experiencia inmersiva, también con vinculaciones a temas espirituales y a temas que iban más allá, con lo cual creo que fue un proyecto muy redondo y siempre lo recuerdo como un proyecto que a mí siempre me trae unos recuerdos muy especiales. Yo tengo el recuerdo también, ya que estamos hablando de recuerdos, ¿no? En una de estas
de las muchas conversaciones que tú y yo hemos tenido, porque hay que decir que nuestro invitado de esta noche siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Estábamos hablando de un barco, de una fragata concretamente, de la Armada Española, Nuestra Señora de las Mercedes, que, bueno, digamos que hubo un contencioso bastante largo, ¿no?, entre el gobierno español y una empresa de cazatesoros, Odyssey, porque habían extraído de los fondos marinos precisamente el tesoro que llevaba esta fragata. Estamos hablando de más, si no me equivoco, Raúl, corrígeme, más de 500.000 monedas de oro y plata, ¿no? Sí, así es. Fue un proyecto, bueno, muy mediático además, que salió mucho en prensa. Efectivamente fue un litigio entre el gobierno de España y una empresa que hace tesoros. Y bueno, finalmente la historia acabó bien porque las monedas regresaron a España. Efectivamente, aproximadamente como 500.000 de monedas, la inmensa mayoría de plata, algunas menos de oro y algunos objetos más. Afortunadamente, para la extracción de aquellas monedas se saqueó y se expolió el yacimiento, con lo cual se perdió un montón de información histórica y arqueológica. Pero bueno, finalmente todo aquello pudo volver a España y la verdad es que tuve la grandísima suerte de aportar mi pequeño granito de arena a aquel proyecto. Como técnico, por entonces trabajaba en el área de colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales y pues participé también en aquel proyecto, especialmente en la recepción de las piezas a España cuando se depositaron en el Ministerio de Cultura y todos los trabajos que se hicieron posteriormente, lógicamente de la mano de la autoridad judicial, para un primer inventario de aquellas monedas, una primera identificación de aquellas piezas, del estado en el que estaban llegando aquellas piezas, y posteriormente, después de muchos meses de trabajo, esas piezas se repartieron en diferentes museos. La inmensa mayoría está en el Museo Arcua de Cartagena, otras fueron en el Museo Arqueológico Nacional. En fin, hubo ahí una gestión también para repartir esas monedas y se sigue trabajando en ellas y es una colección que ha aportado mucha información histórica a las colecciones de los museos estatales y por la parte que a mí me toca, pues la verdad es que fue un lujo poder participar y aportar pequeñito granito de arena junto con otros técnicos del Ministerio para que todo aquello al final fuera una realidad. Pues fíjate, eso precisamente era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es recibir algo tan sumamente valioso, históricamente hablando sobre todo, y que además ha costado tanto conseguir? ¿Cómo es? Pues mira, la verdad es que hubo un trabajo muy grande por parte primero de los equipos jurídicos y demás que tuvieron que trabajar en toda aquella parte y a mí me tocó, como te digo, la recepción en la sede del Ministerio de Cultura pues fue un traslado de obras especialmente complejo porque era un volumen enorme, con mucha escolta policial, con mucha carga mediática, porque la prensa estaba detrás de aquel caso y querían tomar fotografías, imágenes de todo. Se intentó que fuera un transporte y una entrega de lo más discreta posible, en un horario de poco trasiego, digamos, por la ciudad de Madrid, en un día que no era laborable. En fin, se intentó hacer todo aquello, pero bueno, la verdad es que luego fue un poco más complicado. La prensa, lógicamente, se hizo eco de aquello y las piezas llegaron en unos grandes camiones en unos grandísimos paquetes en los que venían las piezas metidas en una especie de grandes cubos de líquido en el que estaban metidas las monedas, y según llegaron aquí a nuestras dependencias, pues lo primero que tuvimos que hacer, como es lógico, fue abrir aquellos cubos, ir viendo el líquido en el que estaban metidas aquellas monedas, con un trabajo que se hizo con restauradores también del Ministerio de Cultura, que fueron estableciendo qué tipo de líquidos eran aquellos, y se fueron sacando aquellas monedas y se fueron recepcionando y contabilizando, porque dentro del mandato que teníamos de la autoridad judicial era también contabilizar, o sea, verificar el número de monedas que venían, algo que no era tan fácil porque las monedas no estaban separadas unas detrás de otras, como las monedas que podemos llevar cada uno en el bolsillo, no, muchas de ellas estaban compactadas en bloques, con lo cual hubo que hacer un trabajo también, pues de estimaciones, cálculos y demás, muy complejo y de muchos meses, pero bueno, la verdad es que es muy impactante cuando ves llegar los camiones enormes con un volumen tan grande de objetos. Yo no había trabajado nunca con un volumen tan grande de tantos objetos, 500.000 de monedas, y la verdad es que, aparte de la tensión y de la preparación del trabajo, fue también muy emocionante, y ver que todo aquello volvía a España. Indudablemente, para todos los técnicos que participamos en mayor o menor medida en aquel proyecto, pues fue una satisfacción muy grande. Yo creo que todos tenemos en la retina la llegada de estas monedas en 2 aviones Hércules, aviones enormes, y además con uno de los pilotos sacando la bandera española, ¿no?, por una de las ventanas. Bueno, pues ahora, si te parece, sí, vamos a los fantasmas en el arte, que es el tema que estamos tocando esta noche. ¿Hasta qué punto la sobrenaturalidad está presente precisamente en el arte? Totalmente, porque mira,
Lorenzo, yo no, afirmo claramente que el arte es uno de los elementos que tenemos de comunicación con lo trascendente más grandes, más obvios y más evidentes que hay. El arte tiene muchísimas lecturas, tiene muchas capas, las que uno puede leer, se puede quedar lógicamente con esa capa superficial, con esa capa obvia que todos vemos, que es la belleza de una obra de arte, esa parte, bueno, estética, emotiva que tiene una obra de arte, que indudablemente tiene un valor tremendo, pero el arte a lo largo de la historia, desde la más lejana antigüedad, se ha utilizado como elemento de conexión y de comunicación con lo trascendente y como elemento también para transmitir mensajes que solamente en muchos casos estaban al alcance de muy pocos, porque precisamente esas obras posibilitaban incluir en su interior mensajes diferentes. La parte sobrenatural, por supuesto, como te decía, la parte obvia de uno establece comunicación con lo trascendente, pero en otros muchos casos, directamente los artistas lo que han hecho a lo largo de la historia ha sido incluir pequeñas pistas o pequeños elementos que permiten que visitantes quizá un poquito más avezados, o por qué no, visitantes más generales, puedan ver en esas obras cómo la presencia de lo sobrenatural, de lo mágico, de lo trascendente, está ahí, en esos lienzos o en esas esculturas o en esos edificios que posibilitan que podamos establecer esa relación entre lo de aquí y lo de allí. ¿Y qué pretendía el autor en este caso mostrando este tipo de escenas? Quiero decir, ¿era una cuestión de creencia? ¿Se creía en este tipo de seres? ¿O simplemente era un argumento más para desarrollar la creatividad del artista? No, a mí me cuesta creer que fuera un argumento creativo. Vamos, no voy a decir que lo niego, pero lo pongo en tela de juicio. Creo que indudablemente había una voluntad mucho más profunda. Además, en muchos casos, no olvidemos que esa presencia sobrenatural, o llamémoslo o queramos hacerlo, no siempre era muy obvia. O sea, no siempre estamos viendo esa imagen que tenemos todos en la cabeza de quién sabe, un fantasma o algo así. Generalmente eso no era lo habitual. Lo habitual era que nos lo presentaran de un modo que en algunos casos lo veíamos y no lo percibíamos. Y hay algunos casos además que lo vamos a entender todos. Constantemente estamos viendo imágenes de visiones fantasmales en el arte, pero no somos conscientes de procesarlas. En buena medida porque tenemos el ojo ya viciado. El ojo lo tenemos viciado, por lo tanto lo estamos viendo, pero no lo cuestionamos. Mira, hace poco salió en una sala de subastas muy prestigiosa de Europa un cuadro de Botticelli, que es una iconografía que es muy habitual, que se llama Cristo Varón de Dolores. La iconografía Cristo Varón de Dolores consiste en una imagen de Jesucristo, en una disposición generalmente de cintura para arriba y demás. Bueno, esta pieza de Botticelli, una de las características que tenía era que tú veías a Jesús de Nazaret mirando de frente tranquilamente, pero si te fijabas te dabas cuenta que él estaba vestido normal, con una serie de elementos, bueno, pues metafóricos alrededor suyo, y bueno, y él se tocaba el pecho, se veía ligeramente la herida que tiene el pecho y se veían las heridas en la mano, en ambas manos. Claro, tú cuando ves ese retrato, desde un museo pasas y ves una imagen de Jesucristo y no cuestionas mucho más allá de que es una obra bellísima, realizada por Botticelli, uno de los grandes maestros del Renacimiento italiano, pero si la analizas brevemente, te das cuenta que lo que estás viendo es una visión fantasmal. Ese hombre vivo que te está mirando en el cuadro, porque está rigurosamente vivo, es un retrato de un señor vivo que te mira, Jesús de Nazaret en este caso, está muerto. Claro, está muerto y lo que tú estás viendo es un hombre vivo. Claro, nosotros estamos educados en una cultura y una educación judeocristiana, cristiana y demás, en el que hemos interiorizado pues que dentro del cristianismo que Jesús resucita y vemos imágenes en algunos casos muy idealizadas de Jesús resucitado, pero en otros muchos casos lo que vemos es una imagen absolutamente, entre comillas, normal de un señor que te mira, y si analizamos brevemente vemos que detrás lo que es una visión fantasmal, en este caso de Jesús de Nazaret, que es algo que constantemente estamos viendo en iglesias, en templos, en museos y demás, y muchas veces no tenemos un mínimo espíritu crítico para analizar que lo que estamos viendo en ese caso es una visión fantasmal. Sí, efectivamente, entiendo que puede resultar un poquito escandaloso decir una visión fantasmal de Jesús de Nazaret, efectivamente, pero es lo que es. Y en algunos casos, como este que te digo, de esta obra de Botticelli, que salió en subasta hace pocos meses, era eso, exactamente lo que estábamos viendo en una visión fantasmal.
Bueno, vemos que en el arte la representación, por ejemplo, de la muerte es constante. Ya no hablamos de los demonios, porque la verdad es que hay unos cuantos. También da la sensación de que hay momentos oscuros de la historia, ¿no? De los que el arte también se ha hecho eco. Hablábamos al comienzo del programa de una auténtica disciplina dentro del propio arte, como era el ars moriendi, ¿no? Que en un momento determinado pues hace que en las épocas de peste negra o de peste bubónica, pues los cuadros principalmente se llenen de esqueletos. Pero si tuvieras que hablar, Raúl, de algún artista, ¿no? Especialmente obsesionado con el mundo de lo sobrenatural, ¿cuál te vendría a la cabeza? Mira, lo que acabas de decir es muy interesante, lo de, lógicamente, el arte es deudor de su época, y en muchos casos en los museos lo hemos descontextualizado y nos cuesta mucho hacer un ejercicio de ponerlo en el contexto en el que se hizo. Efectivamente, las grandes epidemias, las grandes mortalidades infantiles que ha habido a lo largo de la historia, todo eso condicionaba que los artistas todo eso lo plasmaban en el arte. Entonces, indudablemente, después de un periodo de grandes epidemias, era muy común ver estas imágenes vinculadas con la muerte, muy relacionadas también en algunos casos con el barroco español, pintores como Valdés Leal y demás, que nos hacían estas imágenes en las que veíamos estas glorias del fin del mundo, que estaban llenas de cadáveres, vestidos con lujosas ropas y demás. Todos estos cuadros tan interesantes, como los cuadros también, como te decía antes, de estas vinculados también con la mortalidad infantil y demás y todo eso. Esto nos da como resultado una serie de obras en las que la muerte, lo sobrenatural, tienen un papel muy importante. Pero mira, yo me voy a ir a algo que no es tan obvio. Cuando me decías antes de un autor, más que un autor, yo me quedo con obras, porque los autores, hay casos sobradamente conocidos de los que se ha escrito miles y miles de veces, los Leonardos, Goya y demás, que todos recordamos, vinculados con brujería, con muerte, con lo sobrenatural, con mensajes ocultos y demás. Pero mira, quiero invitar a vuestros oyentes a que hagan un ejercicio un poquito más complicado. Y es que cuando hablamos de artistas que se vinculan con lo sobrenatural, vamos a irnos muy, muy, muy lejos. Vamos a irnos, por ejemplo, a los pintores de las cavernas. A esos hombres o mujeres, que últimamente cada vez se tiene más en cuenta que es muy probable que los que pintan todo eso fueran mujeres por el tamaño de las manos y demás. Creo que es un tema también interesante de reivindicar. Esos hombres o mujeres que pintaron aquellas pinturas parietales en las cuevas, muchas de ellas en la cordillera cantábrica de nuestro país, las archiconocidas Altamira, Quinto Bustillo, Pindal y demás, Cueva del Castillo y demás. Eso es puro sobrenatural. Todo lo que hay ahí es sobrenatural. Absolutamente. Cuando uno se mete en esas cuevas, consigue una experiencia que no puede hacer en un museo, y es que ve las obras in situ, en el lugar en el que estaban realizadas. Entonces puedes experimentar sin ningún tipo de duda ese componente sobrenatural de cuando aquellas personas, porque no me atrevo a llamarlos artistas, porque ellos no tenían una conciencia de arte, sino que realmente la conciencia que tenían era de eso, de trascender, de ir a lo sobrenatural, de ir a la magia, de ir a lo que les comunicaba con el más allá. Era 100% eso, no había ninguna voluntad de otra cosa que no fuera nada más que esa. De hecho, como bien sabes, esas pinturas estaban hechas en las partes más profundas de las cuevas, en lugares difícilmente accesibles, lugares que nadie podía acceder, lugares que nadie veía. Realmente esos templos siguen siendo templos en los que sigue funcionando lo sobrenatural, la magia. Por lo tanto, si tú me dices, quédate con un autor, te diría, no te voy a dar nombres, te voy a dar obras. En este caso, todas las que tienen que ver con aquellos periodos del Paleolítico, prehistóricos, en los que se pintaron aquellas cuevas. Además, hay una cita que me parece muy interesante, que se suele repetir o que se recoge en algunas ocasiones, pero que muchas veces no se tiene presente, y es que cuando Pablo Picasso va a Altamira, él hace una frase muy grandilocuente, muy de Picasso, que dice que después de Altamira todo es decadencia. Y bueno, me parece una frase tan interesante y tan ilustrativa y tan de Picasso, pero que a la vez creo que guarda un mensaje muy interesante, y es que efectivamente allí ya estaba todo marcado, desde lo artístico hasta lo sobrenatural, hasta lo mágico, hasta lo trascendente, y a partir de ahí todo ha sido repetir aquello de un modo u otro. Pero creo que si queremos hablar de trascendencia, de magia, de lo fantasmal, de lo oculto, de los mensajes que aún no somos capaces ni siquiera de descifrar, vamos a las cuevas
y desde ahí empecemos. Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que aquí en el Colegio Invisible, si algo defendemos siempre y nos declaramos amantes absolutos de todo lo que tiene que ver con el arte rupestre y sobre todo con esa sacralidad que había en el interior de la cueva, que era lo más parecido para el hombre de la prehistoria, pues a lo que hoy en día pues podría ser una iglesia, una catedral, una mezquita. Bueno, pues tú no me has dado nombres, pero yo sí te los voy a dar. Por ejemplo, hay pintores como José de Ribera, con cuadros como La Piedad o San Pedro y San Pablo, que en fin, hay que decir que son muy fantasmales, ¿no? Bueno, el caso de José de Ribera es un caso muy curioso y muy llamativo. Esta piedad de la que hablas es una pieza que se encuentra en el Museo Thyssen en Madrid. Ha sido un cuadro que ha tenido una cierta carga mediática en los últimos años porque se ha utilizado como portada de algún catálogo de exposiciones, en concreto una exposición que se llamaba Lo Oculto, con lo cual es muy interesante. Y es un cuadro en el que durante años, durante toda su historia, se ha exhibido, se ha mostrado, y nadie le ha visto ningún elemento extraño. Hasta que hace algunos años, es que la historia desde luego es curiosa y a la vez casi hasta divertida. Un vigilante de sala del Museo Thyssen, repito, un vigilante de sala, en una visita que estaba haciendo el personal técnico del propio museo, encabezada por el propio director artístico del museo, por personas de responsabilidad del museo, este vigilante de sala les interpela y les dice: ¿no se han dado cuenta ustedes que en este cuadro hay un ojo que nos mira? Entonces, claro, el personal técnico del museo, que habían visto el cuadro y que habían analizado el cuadro en decenas de ocasiones, se quedaron sorprendidos por aquella afirmación, y el vigilante de sala les señaló que en la parte inferior del cuadro, junto a una roca, en lo que parece una pareidolia de la tela, de la sábana que está bajo el cuerpo de Cristo, había un ojo que miraba. Al principio no le dieron mayor importancia, pero empezaron a estudiarlo, a analizarlo y demás, y efectivamente comprobaron que no era ninguna pareidolia, sino que era un ojo pintado por José de Ribera, un ojo que nos mira a nosotros y que nos interpela. Indudablemente, claro, eso fue algo muy impactante que, como te decía, hizo que esa obra fuera la portada de un catálogo sobre lo oculto en el propio museo, y además eso sirve para hablar del autor, como tú antes decías. No era la primera vez que hacía eso. En primer lugar, conservamos obras que nos tuvieron en aquella exposición del Museo Thyssen sobre el estudio de ojos. Ribera trabajó sobre estos ojos que te miran desde otras dimensiones, que te miran desde el más allá, que te miran desde quién sabe dónde, y que los incluía en algunas de sus obras, y que en algunos casos, como esto que hablabas antes de esta obra de San Pedro y San Pablo, que no está en este museo, pero que es una obra también tremendamente interesante, en la que José de Ribera, tú ves la obra y ves un cuadro aparentemente, un cuadro convencional, un par de retratos de dos apóstoles realizados por José de Ribera, pero si empiezas a detenerte un poquito y a mirar, te das cuenta que entre las dos figuras de los dos apóstoles se ve lo que parece un elemento extraño, lo que pueda parecer un elemento circular. Y recientemente se descubrió que si tú ves el cuadro, lo das la vuelta, ese elemento circular realmente es la cara de un niño que te está mirando, hacia el espectador. Es muy curioso ya que José Ribera meta el ojo en La Piedad, que meta este niño dado la vuelta entre San Pedro y San Pablo, que también mira al espectador, que conozcamos todos los estudios que hizo de ojos y demás, con lo cual entendemos que José de Ribera también se interesó por estos lenguajes o por estos mensajes ocultos o diferentes que nos vinculan con otras realidades y que indudablemente los dejó ahí metidos. Y fíjate, desde que José Ribera pinta eso hasta que estos mensajes se empiezan a ver, nos tenemos que ir desde que lo hace hasta prácticamente hace unos poquitos años. Durante todos estos años, esos elementos, esos detalles, esos mensajes han permanecido absolutamente ocultos, hasta hace nada, hasta antes de ayer. Lo que está claro es que los cuadros de José de Ribera, en fin, no quiero tampoco pecar de broma fácil, pero hay que verlos con otros ojos. Oye, vamos a terminar con el que sin duda alguna es posiblemente el exponente, ¿no?, en lo relativo a la pintura con cierta carga de oscuridad, sobrenaturalidad, también brujeril, como es el gran Goya. ¿Qué había en la cabeza de Goya, Raúl, para crear cuadros como, por ejemplo, Visión fantasmal? ¿Qué es que da miedo? Sí, ese cuadro realmente es maravilloso. Además es un cuadro muy desconocido. Goya desde muy joven estuvo en contacto con
con personas que le pusieron en contacto, o sea, que le pusieron en relación con todo este mundo sobrenatural. Buena culpa de ello lo tuvo la duquesa de Osuna, que era muy aficionada a todo el mundo sobrenatural. Y aparte Goya, como bien se sabe, fue una persona que sufrió una enfermedad, se intoxicó probablemente con los pigmentos, perdió la audición y generó un mundo interior tremendamente profundo, complejo, y que condicionó mucho su producción artística. Entonces, todos estos elementos dan como resultado que, sobre todo a partir de una determinada época, Goya se empieza a interesar mucho por todos estos aspectos ocultos, fantasmales y demás, y hace obras que son sobradamente conocidas por todo, algunas de su última etapa, como las pinturas negras, y otras muchas, pues como, bueno, pues otros muchos cuadros que hace, pues esto que comentábamos antes, pues por ejemplo para los duques de Osuna, y otros muchos en los que hay muchas visiones de carácter fantasmal, brujería, los caprichos, en fin, un montón de imágenes. Pero hay algunas obras que son muy desconocidas y que a veces llama la atención que en pintores tan grandes maestros como pueda ser Francisco de Goya haya obras desconocidas, y una de ellas es precisamente la que estás tú mencionando, esta visión fantasmal de Francisco de Goya, que era un cuadro que estaba desaparecido desde el año 1928, que se le perdió la pista, que estaba muy documentado, pero que apareció hace muy poquitos años, y que de hecho se expuso en el Museo de Zaragoza, y que el cuadro es realmente sobrecogedor, porque realmente lo que nos muestra es una visión en la que hay unos pequeños personajes en la parte inferior derecha del cuadro, y una especie de gran tótem, de gran personaje, de gran fantasma, con unos cuernos inquietantes y con una figura vaporosa, etérea, pero a la vez inquietante y compleja, se presenta de un modo protagonista en el cuadro, y y efectivamente genera en el espectador una sensación de inquietud, de intranquilidad, y sobre todo además de preguntas sin respuesta. ¿Qué es ese ser? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quería mostrar Goya cuando nos muestra esa visión fantasmal? Y luego, aparte, como te decía, la historia del cuadro, el cuadro desaparecido, que desaparece a principios del 20 y que vuelve a aparecer recientemente, y que se vuelve a exponer y que se vuelve a visibilizar. En fin, es un cuadro lleno de misterio, lleno de preguntas, lleno de inquietudes, un cuadro que genera desasosiego, pero que afortunadamente hoy lo podemos ver y lo podemos apreciar. Bueno, pues es evidente que alguien que habla con tanta pasión del arte y que además es historiador del arte, pues no le queda más remedio, aunque él no lo quiera, que ser un auténtico artista. Así que ya os voy a decir a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos que Raúl, aparte de ser un excelente músico, su pareja pues es una de las grandes cantautoras, podemos decir que una de nuestras favoritas aquí en el Colegio Invisible. Ya estuvo en el programa final de temporada del año pasado, Lorena Bruque, así que os recomendamos que entréis en Instagram, brujuleéis, también en Spotify, porque ahí tenéis, bueno, pues una serie de canciones que han hecho, entre otras muchas cosas, que esta persona haya estado nominada ni más ni menos que a los Goya. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos esa otra faceta de nuestro querido Raúl, que es un auténtico, vuelvo a repetir, un auténtico artista rodeado de artistas. Chico, qué trabajo más chulo tienes, qué gusto da oírte. Gracias, Lorenzo. Y mira, quiero aprovechar antes de despedirnos, porque quiero haceros también una invitación actual, a la actualidad. Dentro de estos elementos que estábamos hablando, que hablábamos de las cuevas, de la prehistoria, del arte contemporáneo, de pintores como Rivera, Goya, etcétera y demás. Ahora mismo, el proyecto que tengo encima de la mesa, en el que estoy trabajando a día de hoy, es una exposición que se va a inaugurar a finales del mes de mayo, precisamente en las salas de exposiciones temporales del Museo de Altamira, a muy poquitos metros de la cueva de Altamira. Y es una exposición de la fotógrafa Isabel Muñoz, una de las grandes artistas de nuestro país, reconocida con los mayores reconocimientos que pueda haber en nuestro país. Y la exposición, insisto, hago un llamamiento para invitar a todos vuestros oyentes, se llama Una nueva historia. ¿Y de qué está formada la exposición de Isabel Muñoz? Son fotografías que el artista hizo recientemente, se fue a Göbekli Tepe y empezó a fotografiar el yacimiento con unos permisos especiales, con las luces originales, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de iluminación. Con lo cual, lo que estás viendo son esas imágenes que todos hemos visto del yacimiento, pero fotografías realizadas por la noche, con la luz de la luna, sin ningún tipo de focos, con la iluminación que le producía los medios que podían tener en la época, imágenes de luz como se podía tener en la época.
esa exposición dentro de unas semanas se va a poder ver a pocos metros de la Cueva de Altamira en la sala de exposiciones temporales del Museo de Altamira. Y ese es el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora mismo, y por supuesto creo que en un programa como este había que invitar a vuestros oyentes a que fuerais a ver esa exposición. Lo que te digo, qué trabajo más chulo tienes. Aquí tengo a mis queridos compañeros que se le están afilando literalmente los colmillos, salvo a José Guijarro, que se va dentro de muy poquito para Göbekli Tepe. Allí estaremos a finales del mes de mayo, desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio, acompañados pues por los invisibles que os apetezca veniros con nosotros. Ya lo sabéis, Salas de Altamira, Isabel Muñoz, fotógrafa, una nueva historia, ni más ni menos que fotografías de ese pedazo de templo, como dice José Guijarro, el kilómetro cero de la humanidad, que es Göbekli Tepe. Raúl, que ha sido un placer. Bueno, yo es que la petición que te voy a hacer es que no sea la última. Por supuesto, porque el placer también es para mí. Siempre que hablo contigo, con vosotros es un gusto, y por supuesto siempre a vuestra disposición para ir al Colegio Invisible, a vuestro programa, cuando queráis. Un gustazo. Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero.